Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a Ámbar Encinas, quien está cursando su último año de medicina y está ahora en el internado. Buenas noches, Ámbar. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola Daniela, buenas noches. Bueno, yo comencé ya mi último año de internado en enero de este año y fue al Hospital de Pisco, pero por motivos de pandemia nos regresaron en marzo a Lima. Ya hemos seguido clases virtuales y recién hace un mes nos hemos reincorporado a puestos de salud. ¿Qué te motivó a elegir la carrera de medicina? Yo desde chica siempre tuve las ganas de ayudar a las personas, a los animalitos, ganas de cuidarlos, de curarlos. Me metía siempre a todos los cursos de primeros auxilios que daba el colegio para ser brigadista de primeros auxilios. Y desde ahí me vino las ganas de curar y bueno, seguí en la rama, ¿no? Qué interesante. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida cotidiana con la situación de la pandemia? ¿Qué tanto crees que ha influido en tu vida? Muchísimo, muchísimo, porque en el área laboral siento que hemos tenido un corte abismal entre los estudios, las prácticas, para el desarrollo de un buen médico. El último año es el año fundamental en que los estudiantes de medicina se terminan de formar, aplican todo lo que han aprendido. Sin embargo, no se ha logrado. Entonces, es es un atraso que nosotros hemos tenido enorme, ¿no? Porque seguimos clases virtuales, pero no es lo mismo. Nosotros tratamos humanos y tenemos que verlos, sentirlos, curarlos. Entonces, bueno, ahí nos hemos trazado un montón, estamos tratando de recuperarlo ahora en postas de salud. Es en cuanto al área laboral y en cuanto al área personal en la casa, es un estrés, creo que para todos, para los niños, tener extremos cuidados, porque no sabemos, a algunas personas pasan asintomático el tema, ¿no? De coronavirus, pero otras no. Entonces es un estrés medio constante, que nos tenemos que adecuar y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto por un buen tiempo todavía. Es cierto, es parte ahora de nuestra vida cotidiana, todo lo que ha pasado de la pandemia. ¿Has recibido en algún momento un pedido de ayuda o consejo por parte de algún amigo o familiar afectado por el COVID-19? Y si fuera así, ¿cómo has reaccionado ante esta situación? Sí, he recibido varias llamadas de alertas de COVID. Gracias a Dios ninguna era positiva. Pero lo primero que haría, lo que hacía era preguntarle cuántos días de enfermedad tuvo, cómo inició, si le faltaba el aire o no, si tenía temperatura o no, y los manejos eran bien sintomáticos. ¿A qué me refiero con sintomáticos? Que si tenía fiebre le dabas paracetamol, que si tenía rinitis le dabas alergia, le dabas loratadina, desloratadina, algún antihistamínico. Y básicamente eso, si el paciente comenzaba con fatiga al hablar o al caminar, o sea, dificultad respiratoria, era un indicativo que ya había un compromiso pulmonar. Por eso los derivábamos, los llamaba y les decía que tenían que ir al centro de salud más cercano para que los puedan atender y puedan brindarles oxígeno. Personalmente, en el caso de que tú o tu familia se hayan atendido en un centro de salud durante esta pandemia, ¿cómo sentiste que fue la atención? Si fue completamente efectiva, ¿tuviste algún problema mientras esperabas la consulta? Sí, en abril tuve a mí, a mi enamorado y a mi suegra nos dio COVID y la pasamos muy fuerte, muy duro, porque todos los hospitales estaban colapsados. Nosotros nos íbamos a hacer colas a hospitales como Almenara, Rebagliati, porque hay dos emergencias, emergencia COVID y emergencia normal. Nos íbamos a la emergencia COVID porque sabíamos que teníamos por la clínica y eran horas de horas en espera de la cola, nadie nos atendía, veía cómo las personas se morían en la cola, fue realmente fuerte lo que vivimos. Mi novio y yo volábamos en fiebre, la mamá de José, que es mi novio, ya no podía ni caminar. Fue terrible, fue terrible, fue un caos total. Si la persona no se desmayaba, no la atendían.
Entonces decidimos ir al Hospital Naval y pagar, por un contacto que teníamos, pagar la hospitalización de mi suegra, y gracias a eso ingresó. Fue una cuenta carísima, pero se salvó, felizmente, no estuvo como 2 semanas hospitalizadas. Luego José y yo nos quedamos en el aire. Fui a la clínica San Gabriel y ahí pasé 8 horas aproximadamente esperando la intemperie, con José volando en fiebre, y nadie nos atendía porque decían que había mucha demanda. Entonces estábamos junto con varios infectados de COVID, muchos de ellos muy mal, y no nos atendían. Cuando entré al final les dije que por qué habían demorado tanto. Yo puse una queja en el libro de reclamaciones y era porque no había suficiente personal para atender a todos los pacientes. Entonces no le dieron la prioridad necesaria en el momento para atenderlos, para atendernos. Había gente que se moría en la calle y yo lo he visto. Entonces, al final logramos entrar a otro hospital, un hospital de ATE por recomendación, y ya por fin nos lograron atender, ¿no? Y estabilizar. Lamento mucho la situación que tuviste que pasar en esos momentos. Me imagino que debe haber sido muy doloroso ver y haber pasado todo ese momento en la clínica esperando una respuesta de los médicos y del sistema de salud peruano, ¿no? Que hoy en día creo que es muy escaso. Bueno, dentro de todo, sé que hay muchos aspectos negativos, pero dentro de los positivos, ¿podrías destacar alguno del sistema de salud? ¿O crees que podría mejorar en muchas cosas y no hay por ahora algo positivo que se pueda destacar? Creo que lo positivo es que incrementaron las camas UCI, no lo suficiente, pero lo trataron de hacer. Incrementaron al personal nuevo que estaba saliendo a trabajar, o sea, los internos que terminaban los pusieron a trabajar rápido. Eso es algo bueno en COVID. Entraron muchísimos más médicos, es algo positivo, pero en el momento de la crisis no fue suficiente. Ya para terminar la entrevista, que bueno, es un poco fuerte, ¿no? Todo lo que ha pasado en el país estos meses, si tuvieras la oportunidad de hablarle a los que bueno, están dirigiendo el sistema de salud en el país, ¿qué podrías recomendarles para aliviar un poco todo el tema de la pandemia y lo que está sucediendo? Entonces, qué aprendizajes crees que te ha dejado esta difícil experiencia de la pandemia? Eh, es un problema de salud que ha explotado porque ya teníamos muchos déficits en los hospitales, y creo que comenzando por darle prioridad al tema de salud, y no tanto a otras cosas en el gobierno, ayudaría bastante. Porque sin salud no hay nada, sin salud no hay trabajadores, sin salud no hay ministros, sin salud no hay presidentes. Entonces, yo creo que el Estado debería brindarle prioridad uno e inversión total a temas de salud, brindar un buen servicio, implementar bien los hospitales, dar buena protección a las personas que trabajan en los hospitales, eh, principalmente en ello, ¿no? Construir también más hospitales y rellenarlos de esas cosas que muchas personas se lo sacan, particularmente porque en los hospitales no hay. Muchas personas tienen sí seguro integral de salud y quieren una resonancia magnética, la necesitan y no pueden porque en este hospital no hay y las referencias demoran un montón de tiempo, entonces tienen que ir y buscarlo de forma particular. Entonces yo creo que implementando bien los hospitales, dándole el capital que necesita el área de salud, se mejoraría ya bastante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad, todos sus aportes nos van a servir muchísimo y te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Ámbar. De nada, Daniela, gracias a ti.